Cuando quiero llorar no lloro. ¿Entiendes? Juventud divino tesoro. Cuando quiero llorar no lloro. El tesoro y el lloro, ¿qué rima? Oro, oro. ¿Y qué es oro? ¿Oro qué es? Es una consonante con una vocal. Oro es O-R-O, oro. Lloro, vocal, consonante. Y como hay una rima perfecta, se le llama rima consonántica o rima perfecta. Joven, ¿qué es una rima asonante? Ya no sería consonante. Una rima asonante es, por ejemplo, que termine en la misma vocal, pero ya no coincide la consonante. Por ejemplo, a ver, mano con pato. Mano con pato. ¿En qué termina mano? Ano, A-O. ¿En qué termina pato? A-O. Por ejemplo, mano con pato son rimas sonantes porque tienen las mismas vocales coinciden, la O con la O, pero no la consonante. Con la consonante se vuelve una rima perfecta, como tesoro, lloro, ¿entiendes? Eso es una rima consonante. Y la otra, una rima asonante, imperfecta. ¿Me dejo entender? Dentro de la rima podemos encontrar rima abrazada, continua, gemela, la clásica, que son tipos pues de rima, ¿no? Cuando rima el primero con el cuarto verso, el tercero con el segundo, o pues rima el 1, 3, 2, 4, son las típicas rimas más conocidas. No te compliques, en tu examen de admisión solamente te van a venir dos tipos de rimas, la rima perfecta y la imperfecta. La rima perfecta es cuando todo cae, ¿sí? Tesoro con lloro, querer con saber, rima. Y cuando ves que no cae nada, es imperfecta, pues asonante. ¿Se acabó? Marcas tu pregunta. Así de sencillo, sin que te complique la vida. Son las únicas que van a venir en un examen. Bueno, y la métrica es la medición de los versos. ¿Tú cómo sabes cuántas sílabas tiene un verso? Porque lo metriqueas, pues. Porque le aplicas las licencias poéticas. ¿Qué son las licencias poéticas? Son 4. ¿Dónde están? Dentro de la métrica. Sinalefa, sinéresis, hiato y diéresis. ¿Bien? Bueno, al hiato le puede llamar, al hiato, dentro de la métrica tiene otro nombre. Se le llama, pues, me olvidé, acá la tenía y se me fue. Se le llama también sinéresis, no. ¿Sabes qué? Me acabo de olvidar. La sinalefa, la sinéresis, la diéresis, y el hiato tiene otro nombre, ¿ah? Se me fue, pues. Se le dice hiato o también tiene otro nombre con D, como la diéresis, ¿no? Como la sinalefa. Sí, como ellas. Bueno, como la sinéresis. Bueno, tu profesor Santiago se acaba de olvidar ese datito que podía servirte. ¿Bien? ¿Qué más? Mira, otro dato interesante. Ya, con eso se acabó, ¿ya? Entramos a hablar de las especies del género lírico. Lo que pasa es que el género lírico es, Dios mío, es una bestiota. El género lírico es un loco el género lírico. Es gigante, pues es enorme el género lírico. Mira, vamos a hablar de qué? Vamos a hablar de la elegía. ¿Bien? Vamos a hablar solamente de dos, de la elegía y de la oda, porque sería pues complicado hablar del madrigal, de la epilla, mucho vamos a redondar y son casi las 11 de la mañana y nos falta más. Vamos a abreviar. La elegía y todas estas especies, todas son subjetivas o líricas, o todas sirven para expresar un sentimiento, sea de amor o de dolor. La elegía es un canto de desesperanza, de tristeza y de llanto. ¿Llanto de qué? Cuando muere tu familiar, tu amigo o un conocido. Esa es la elegía. Es un canto de dolor. ¿Bien? La oda es una alabanza. La oda es una alabanza, pues, a todo lo que tú quieras, pues. La oda se aplica en el campo, le haces una oda a un dios, haces una oda a la naturaleza, le haces oda a quien tú quieras. ¿Bien? Muy bien. ¿El madrigal qué es exactamente? El madrigal es una especie también pues muy subjetiva que te sirve para poder mostrar algo como despecho, que también puedes utilizarlo en temas sentimentales, ¿ah? No es muy utilizada al momento, al día de hoy, pero en su época sí brilló. La epístola es una carta.
Pero acá quiero corregir algo. La epístola no pertenece a este género. No, 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 no. La epístola no es género lírico. Puede ser escrita en verso, pero no todo lo que está escrito en verso es lírico. Hijo, no todo lo que está escrito en lírico, en verso, el género lírico está escrito en verso, todito. Sí, no hay nada que no sea verso. Dato. Pero cuando tú veas algo en verso, no siempre es lírico. Por ejemplo, en el teatro, hay prosa poética y teatro lírico. Si hablamos del teatro lírico, hay escrito en poesía, pero no es género lírico. ¿Entiendes? Ya, eso tienes que saber diferenciarlo. Son datos importantes que tú tienes que entender. Bueno, dejamos esto porque sinceramente ya me parece que podemos demorar más. Entramos al género teatral, conocido también como el género dramático. A ver, mira, ¿qué es lo primero que tienes que saber acá? Su etimología, ahí te la dejo. Viene de drao, que significa obrar o ejecutar. No, Dianita, la epístola no es género lírico, ¿sí? La epístola no pertenece. Lo que pasa es que una epístola pertenece al género didáctico, que es el último género. ¿Sabes por qué corrijo? Porque en los libros de San Marcos, una epístola es una carta, una misiva. Y una epístola puede estar escrita en dos maneras. En prosa, para mandar una noticia, o en verso, para expresar sentimiento. Mariano Melgar, por ejemplo, escribió Carta a Silvia, que tiene un promedio de un poquito más de 524 versos. A Silvia, que es un poemario la cuenta, ¿no? Pero es una epístola, es una carta a Silvia, género lírico. Ahí sí, ahí sí. No, ahí sí está escrito en verso, pero no es género lírico. ¿Entiendes? En el libro de Cepún sí lo consideran como género lírico. Entonces hay que hacerle caso al Cepún, porque San Marcos no lo considera género lírico. La carta lo considera didáctico. ¿Me entienden? ¿Y sabe dónde está esa nota? Eso está en libro San Marcos. Mira, te lo voy a citar, ¿ah? Esta corrección la hago para que no caiga en el error. Acá está, mira. No sé si la podrán visualizar. Ahí voy a enseñar, ¿ya? Voy a dejar de compartir y espero que puedan visualizar. ¿Bien? Mira. ¿Logran visualizar? Al menos leen que dice didáctico o no dice didáctico. O está al revés. Confirman, escriban rapidito. ¿Se logra visualizar algo que dice didáctica o está al revés? ¿Sí se lee? Ah, ¿lo leen clarito que dice didáctica? Bien, ya, mira. Ahí que dice, género, ¿verdad? Ya, acá dice ensayo, mira, en sus especies. La 1 dice ensayo, ¿ya? Si tú volteas, dice didáctico, arriba, ¿qué tienes? Fábula, fábula, y en la 3, ¿qué logran leer, jóvenes? ¿Qué dice? Escriben, por favor. La primera ¿qué es? Ensayo, la segunda es fábula, y la última ¿qué es? Le pues, oye, ¿ves o no ves? ¿Ves porque me estoy alcanzando esta posición? ¿Ah? Epístola. Bien. Se acabó. Ahí está. Epístola. ¿Sí? Por eso, la epístola le pertenece al género didáctico. Es que una carta no puede ser género lírico, pues. Es que no puede ser una carta género lírico. ¿Entiendes? Ahora, ¿por qué estas diapositivas te lo dan? Primero, porque no son mis diapositivas. Yo no las he hecho. Son diapositivas de Huacho, no son Lima. Y la Universidad de Huacho sí lo considera a la carta, a la epístola, como género lírico. Y como esa universidad lo considera, para Huacho, tú tienes que decir, porque te viene en tu examen, pues el estudiante en el examen de admisión no le va a poner, no, dice el profesor Vitoni que no, márcalo pues. ¿Me entiendes?
Pero como tú me dices que en tu CEPUM, en el CEPUM lo toman, márcalo, pues no te compliques. ¿Por qué te vas a complicar la vida? Si es tu examen de admisión, ¿sí o no? O sea, en tu examen de admisión te viene a qué género pertenece a la epístola, marca género lírico. Si es tu pregunta examen de admisión, el banco, el CEPUM no me va a hacer caso, ni a San Marcos no va a hacer caso. Este librito es de la San Marcos, ¿sí? San Marcos sí lo toma como género didáctico. Sí, o sea, para Lima, San Marcos sí, es ley. Pero si Guacho lo toma como lírico, me imagino que en Cajamarca también, así que no hay problema. Lírico, no te compliques. ¿Bien? No hay por qué complicarse. Recuerda que cada universidad tiene sus errores, ¿sí o no? Sí sabes eso, ¿verdad, alumno? Que cada universidad tiene algunos errores y tú tienes que marcar la clave que dan ellos porque esa es la que sale en el examen de admisión. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y hay que marcar. La cosa es ingresar. Sino que ya pues te di el dato como para que... Porque yo no sabía pues que Sepún lo toma como género lírico, ¿no? Entonces, es bueno que me aclares eso. Sigamos, ¿ya? Bueno, el género dramático se le conoce como teatro. Al dramático o teatro se le conoce igual. Oye, está buena la clase, ¿eh? Esta clase me parece que está interesante la clase. Es la primera clase que me hago con ustedes. Esta. Prometo la otra clase hacer métrica, ¿ya? Métrica. La métrica es buenísima, te va a gustar la métrica. Te prometo que la otra clase te hago tipo de estrofas y métrica. ¿Quieres que haga estrofa la otra clase y métrica? Eso es, llora el alumno, ¿sí? El alumno llora, pero eso no lo hago con computadora, no puedo, tengo que irme a la pizarra. El alumno se pone a llorar, ¿por qué? Porque es lo más yuca que viene de la literatura. Pero a mí me parece facilísimo los tipos de estrofa y la métrica. Para la otra clase vamos a metriquear para que te vayas pues bien chancado al examen, ¿ya? Sí, pero ahorita sigo continuando con estos temas. Muy bien, mira, vamos a hablar de las especies del género dramático. Si por ahí tienes un dato que no coincide conmigo, me lo dices, porque recuerda que yo te estoy enseñando con el temario de la San Marcos de Lima. No el temario, sino la literatura, el contenido. Yo estoy siguiendo tu prospecto de Cajamarca, pero uso libros de San Marcos de Lima. O sea, yo no uso pues tu libro de Sepún de Cajamarca. O sea, toda mi literatura te la he enseñado de Lima. ¿Sí? Todito lo que te he hecho. No he leído tu libro del Sepún. Porque no hago eso yo, pues yo simplemente siempre cojo Lima y en todo el Perú donde enseño uso mi Lima, pero te enseño tu prospecto. ¿Me entiendes? O sea, hago tu prospecto, pero con datos de Lima. Por eso que si a veces no coincide, me avisas como para poder dar la corrección. Sí, es bueno que me ayudes porque recuerda que tu examen no es Lima, es Cajamarca. ¿Sí? Sino que mis libros son de Lima. ¿Ya? Bien, bien. Sí, pues, ¿no te das cuenta que todos estos que utilizamos son de Lima, pues? Por eso. Muy bien. Mira, ¿cuáles son las características, mis queridos amigos, de Celendín? Dentro del teatro, el teatro es cuando se abre el telón, pues. El teatro es esto. Tienes uso del diálogo, uso de la acción, no hay narrador, interacción de los personajes, etc. Mira, te lo voy a explicar bonito ya, para que no te pierdas. En el teatro va a haber una palabra mágica que tú no te puedes olvidar. El diálogo. ¿Por qué, docente? Porque no hay otro género donde haya diálogo. No hay. ¿Qué? O sea, que el único diálogo es aquí. Sí, no hay otro género donde aparezca el diálogo. ¿Qué es el diálogo? Te cito Romeo y Julieta. Romeo dice que llega al balcón y le dice, Julieta, oh, me pongo de rodillas hacia tus pies. Julieta de su balcón le dice, oh, Romeo, ¿me quieres? Romeo contesta, te amo. Romeo, ¿de verdad me quieres? Desde el primer momento que te vi. O sea, ese Romeo, Julieta, Julieta, Romeo, Julieta, eso es un diálogo. Ya, eso no lo vas a encontrar en una novela, nunca. Ni en un poema, ni en un género, ni en una epopeya. Eso se inventa acá nada más, pues. ¿Entiendes? O sea, el diálogo es propio del género dramático o teatral. No hay otro diálogo en otro lado. Y ese es un dato interesante, ¿sí? No te olvides, porque ya han venido preguntas de exámenes donde te dicen el género donde aparece el diálogo, acá pues. Elder, te quiero hacer una pregunta, Elder. Por favor, me gustaría que seas leal y que contestes conmigo rapidito, ¿ya? Elder,
Si en este género Elder, amigo Elder, hay diálogo, ¿verdadero o falso? ¿Hay narrador o no hay narrador en el teatro? Elder, ¿hay o no hay narrador? Ponme verdadero o falso, rapidito. Ya te estás demorando. No hay narrador, pues, no hay narrador. El narrador, ¿qué va a haber si aquí hay diálogo? No se necesita narrador, pues. ¿Para qué va a haber narrador si aquí tú ves Romeo, Julieta, Príncipe? ¿Para qué va a haber narrador? Pues narrador hay en las novelas, en los cuentos y en el épico, ni siquiera en el género lírico. ¿Sí o no? Claro, pues, claro. Muy bien. Pasamos a una situación ya. Hablemos del diálogo. Mira lo que te dije, ¿ya ves? Jóvenes, aquí vamos a tener varios datos, pero simplemente para no complicarnos, vamos a hablar del diálogo. No te olvides, estos datos son más profundos, ¿bien? A ver, el diálogo es la intervención de los personajes sobre el escenario. Más fácil no puedo darte. El monólogo y aparte. El monólogo es la interpretación. El monólogo es cuando tú piensas y cuando tú solito te contestas, pero todo lo que tú piensas, tú te das respuesta. Ese es el monólogo personal. Había otro que se parece al monólogo, me parece que por acá te lo voy a mencionar. ¿Cuál es la estructura del teatro? El cuadro. Los cuadros son la división menores, están dentro de las escenas y las escenas dentro de los actos. Una obra se divide en actos. Por ejemplo, antiguamente Aristóteles divide las obras trágicas, las tragedias, en 5 actos. Edipo Rey tiene 5 actos. Romeo y Julieta tiene 5 actos. Pero Lope de Vega dice, ¿sabes qué? Oye, nos aburrimos. ¿Cómo? Y divide en 3 actos. Fuente Ovejuna tiene 3 actos. Ollantay, 3 actos. Boda de Sangre, 3 actos. Y a partir de ahí dejan los 5 actos y se van a las 3. Y cada acto tiene escenas. Y cada escena tiene cuadros. Esa es su estructura, ¿no? Son datos nada más. Mira, ¿cuáles son las especies más conocidas? Recuerda que todo género tiene su género, su especie, ¿ah? ¿Cuáles son las especies más conocidas? Bueno, la más antigua, la tragedia, ¿sí? Luego sigue la comedia. Y luego el último, el drama. En España, ¿quién es el creador del drama? Lope de Vega. Claro, en España. En España, ¿quién crea el drama? Lope de Vega. No te olvides, ¿ah? Lope de Vega es el padre del drama. Él crea el drama en España. Él inventa el drama en España. Mira, hijo, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre la tragedia, la comedia y el drama? ¿Sabes? A ver, ahí te va la primera, ¿ya? Estas son especies menores. Las especies del género dramático se dividen en 2. ¿Cuáles son estas dos, mis queridos amiguitos? Especies mayores y especies menores. ¿Bien? Si hablamos de especies mayores, son las más grandes. Solamente hay 3. Las 3 grandes, la tragedia, la comedia y el drama. Y especies mayores tienes el entremés. Entre cada acto hay un pequeño entremés. Y el autosacramental también es pequeño. ¿Qué hace el autosacramental? Solamente habla de Dios, cristiano, de Jehová nada más. No te habla de Zeus. ¿Bien? La tragedia, para que tú me entiendas, tiene un final fatal. La comedia un final alegre y el drama la fusiona. Mencióname un ejemplo de drama. Fuente Ovejuna, pues, que empieza con una tragedia, porque el comendador viola a todos. Viola a las mujeres, mata, es malo. Viola a Laurencia. Laurencia le dice a todos, por favor, me ha violado. Vosotros sois gallinas, no parecen españoles. Y el alcalde se enoja, enardece al pueblo y no lo matan al comendador. Al final el rey, ¿qué hace? Perdona a todos, pues. Entonces, empieza con tragedia y termina con final feliz. ¿Cómo se llama esto? Drama. Necesito otro drama, el Ollantay. En el Ollantay, ¿qué hace Ollantay? Pachacute, cuando se entera que Ollantay era marido de su hija, lo votó, pues lo desterró. Se rebeló Ollantay. ¿No? No la encierran 15 años a Cusicoyo. Ollantay pierde a su mujer y luego a su hija no la conoce. ¿Y qué hace el Inca Yupanqui? Tupac Inca Yupanqui. Pues lo perdona, pues, joven. Después de 15 años no se amistó Ollantay, no volvió a trabajar con el Tupac Inca Yupanqui y no recupera a su mujer. Final, feliz, pero con inicio trágico. El inicio, cuando es una tragedia y termina con una comedia, se le llama drama. No hay otro nombre, drama nada más. No tragicomedia, drama se llama. ¿Bien? Muy bien. A ver, ¿se entendió? ¿Se entendió por hablar del género narrativo?
Chicos, ¿se entendió el género teatro? El género teatro es facilísimo, pues, no sé, ¿o quieres que le dé más? El género teatral es facilísimo. ¿Quieres que le dé más o ya no ya? Que te hable de ejemplos de tragedias, ¿sí? Romeo y Julieta, Edipo Rey. ¿Quieres que siga hablando del género teatral? Es de lo más sencillísimo que hay, ¿ah? No es complejo. Acá sí es más loco, acá sí es más complicado. Por favor, cuando yo te haga una pregunta, contéstame, no me dejes ahí hablando solo por educación y por respeto. Cuando yo te haga una pregunta, recuerda que soy tu docente, no soy de tu edad. Sí, siempre que haga una pregunta, contéstame. Me gusta que me contesten. Eso es lo principal para mí. Si no, ¿cómo pues podemos tener comunicación? ¿Sí? Mientras yo me acomodo, muy bien. Recuerda, chicos, que tienes que contestarme siempre. Gracias. Gracias. Sí, siempre tienes que contestarme para poder entendernos. ¿Ya? Esa es la manera más práctica de poder entender. A ver, vamos a hablar del género narrativo. Hoy no acabo todavía, ¿no? No acabo con esto, ya me está ganando. 11 y 15. Uf, 11 y 15 ya debo acabar. Mira, el género narrativo consiste en relatar. Acá hay narradores. Una historia real o ficticia en prosa en la que el autor puede o no estar involucrado directamente. A ver, ¿cuáles son los elementos? Te cuento que los elementos son 5. Los elementos de la narración son 5. 5. El narrador, ¿ya? Aparte del narrador, la acción, el escenario, los personajes y el tiempo. Claro. El narrador, la acción, los personajes, el escenario y el tiempo. Todo eso es una clase aparte. Todo eso es una clase. Es gigante esto. Esto no es chiquitito. No así como lo ves en la cuenta. Es una clase sota. Dentro del narrador hay mucho floro que te digan hemodiegético o heterodiegético. Narrador omnisciente y narrador omnisciente. La tradicional, la de siempre. Narrador omnisciente, narrador Dios. Conoce todo lo de sus personajes. Puede ir al pasado, al presente. Narra en tercera persona. Se acabó. Y el narrador no omnisciente se divide, pues. Narrador Dios, narrador protagonista, narrador testigo, ¿sí? Etcétera. El narrador no omnisciente ya no es el narrador todopoderoso, Dios. No conoce a todos. Por ejemplo, el narrador protagonista, como es protagonista, él te narra su historia. ¿Entiendes? En primera persona, subjetiva. No conoce a los demás personajes. Puede narrarte de otros personajes, pero no es como el omnisciente que sabe hasta lo que piensa. El narrador protagonista conoce la de él nada más, la historia de él. Del resto no conoce. Te cito un narrador omnisciente que narra en tercera persona. El Quijote de la Mancha, pues. ¿Cómo empieza Don Quijote de la Mancha? En algún lugar de la Mancha, cuyo lugar no quiero recordar, vivía un hidalgo llamado Alonso Quijano. ¿Quién es Alonso Quijano? Él. ¿Qué tipo de persona es él? Tercera persona. Narración en tercera persona. Narración, narrador omnisciente. ¿Entiendes? Ahora, te cito un narrador protagonista. Mi nombre es Juan Pablo Castel y soy el pintor que asesinó a María Iribarne. Mi nombre. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Yo, primera persona. Narración en primera persona. Narrador, protagonista. ¿Entiendes? Sí se entiende, por eso yo te digo, pues acá hay dos tipos de narraciones, la omnisciente y la no omnisciente. ¿Bien? Porque si tú vas a ir pues por homodiegético, por heterodiegético, vas a volar, ¿ah? Y lo que se necesita no es que estés volando, no, pues, sino que estés bien. ¿Entiendes? Datos, pues, chicos. Chicos, quiero que sepas algo. Esta clase de narración es una clase de San Marcos.